La amenaza nuclear ha atormentado nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Los temores aumentaron después de presenciar la devastación en Hiroshima y Nagasaki, con los Estados Unidos poseyendo casi la mitad de las 13.000 ojivas nucleares estimadas en el mundo. Surge la pregunta, ¿a quién podrían tener en su mira? ¿Qué factores complejos considera el tomador de decisiones al seleccionar objetivos nucleares? Exploremos el telón de fondo histórico del tema crítico, los cálculos estratégicos y los dilemas éticos. Explorar estos aspectos nos da una perspectiva más matizada sobre los objetivos probables y el razonamiento detrás de estas decisiones. Pero antes de que podamos saber a quién podría apuntar Estados Unidos, necesitamos entender primero cómo llegó Estados Unidos a la posición en la que se encuentra hoy. Estados Unidos y sus aliados salieron victoriosos después de la Segunda Guerra Mundial, entrando en una era de tensión geopolítica conocida como la Guerra Fría. En este periodo, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en una carrera armamentística, con ambos lados invirtiendo en colosales arsenales nucleares. Ambas superpotencias elaboraron estrategias para atacar los activos del otro, incluyendo ciudades, instalaciones militares y centros de control. Entre su arsenal y estrategia, ambos lados participaron en conflictos regionales significativos conocidos como guerras subsidiarias, como la Guerra Soviético-Afgana. La Guerra Fría llevó a un principio conocido como mapa de destrucción mutua asegurada, donde ambos lados se encontrarían con la destrucción si se utilizan armas nucleares. Esto significaba que el ataque a ciudades e inocentes civiles era una opción de último recurso, ya que inevitablemente desencadenaría una represalia cataclísmica. Este paso atrás en la historia nos da una comprensión de los posibles objetivos en un conflicto nuclear. En las secuelas de la Guerra Fría, nuestro mundo presenció cambios en el panorama geopolítico. Estos cambios provocaron una reevaluación de la estrategia nuclear de los Estados Unidos, alejándose de la doctrina de la Guerra Fría de la destrucción mutua asegurada. La evolución de esta estrategia ha dado lugar a la orientación contrafuerza. Este cambio representa una salida de la mentalidad de la Guerra Fría y pone mayor énfasis en la precisión y la adaptabilidad. La orientación contrafuerza se centra en las capacidades militares y la infraestructura de liderazgo de un adversario. Encarna el deseo de minimizar el daño a los no combatientes e inocentes civiles. Este enfoque reconoce las consecuencias del daño colateral y busca mitigarlo. Así que, ¿qué tipo de objetivos militares se enfocarían primero? A. Atacar la infraestructura militar. En el objetivo nuclear, uno de los factores que requiere consideración es el objetivo de hacer impotente la infraestructura militar de un adversario. La infraestructura militar multifacética contiene componentes críticos que van desde silos de misiles fuertemente fortificados hasta extensas bases aéreas y formidables muelles navales. Estas instalaciones forman la columna vertebral de la capacidad de un adversario para montar un contraataque en el angustioso evento de un enfrentamiento nuclear. Los Estados Unidos, como guardián de su seguridad y supervivencia, enfatizan la necesidad de neutralizar estos activos estratégicos. El objetivo principal es establecer un disuasivo significativo contra cualquier adversario potencial. Al incapacitar la capacidad de un enemigo para contraatacar efectivamente, los Estados Unidos buscan inclinar el precario equilibrio de poder a su favor. Es un esfuerzo de alto riesgo que subraya la gravedad y complejidad de la estrategia nuclear, donde cada movimiento conlleva consecuencias de gran peso en un mundo impredecible y aterrador. Y mientras que eliminar las armas sería el primer golpe, el segundo golpe se enfocaría en el núcleo de toda la operación. Dentro del complejo panorama de la estrategia nuclear, otro aspecto crítico es interrumpir los sistemas de comando y control del oponente. Esto representa una consideración crucial, ya que constituye el núcleo de la habilidad de un enemigo para organizar una respuesta coherente. Estados Unidos a veces se ve obligado a contemplar cómo socavar la capacidad del adversario para orquestar una represalia rápida y efectiva. Este esfuerzo va más allá de simplemente apuntar a los activos militares. Al golpear estos elementos, Estados Unidos busca meter un obstáculo en los engranajes de la maquinaria de represalia del enemigo. Esta danza compleja involucra muchos objetivos potenciales, incluyendo satélites de comunicación, cuarteles generales militares y búnkeres de alto rango. El objetivo es causar caos rápidamente en la respuesta del enemigo ante una amenaza nuclear. Sin embargo, esta acción debe hacerse con consideraciones importantes. C. El dilema de minimizar el daño colateral. En el peligroso ámbito del conflicto nuclear, minimizar el daño colateral es una preocupación compleja y pesada desde un punto de vista ético y estratégico. Los Estados Unidos, al igual que otras naciones armadas con capacidades nucleares, se encuentra lidiando con un profundo dilema moral, uno que depende del delicado equilibrio entre los objetivos militares y el imperativo inequívoco de proteger vidas inocentes. A medida que el mundo ha presenciado avances en tecnología militar,
los Estados Unidos no han permanecido estancados. Los innovadores sistemas de orientación y la aparición de municiones guiadas con precisión han otorgado una nueva precisión para seleccionar objetivos específicos. Estos avances tecnológicos han hecho posible, en teoría, atacar quirúrgicamente los activos militares mientras se minimiza el riesgo para las poblaciones civiles. Sin embargo, esta aparente precisión no disipa completamente la sombra de las consecuencias no deseadas. El peligro de daño colateral es grande, proyectando una sombra larga e inquietante sobre cualquier operación militar, particularmente una de proporciones nucleares. Es un recordatorio constante del complejo escenario moral que los políticos y líderes militares deben manejar. Subraya la gravedad de las decisiones tomadas en las salas de guerra, donde las vidas penden de un hilo. En tal dominio, la búsqueda de precisión no es meramente una hazaña tecnológica, sino un imperativo moral, un reconocimiento de la profunda responsabilidad de manejar el tremendo poder de las armas nucleares. Lo que plantea la pregunta, ¿qué dilemas éticos surgen del uso de armas nucleares? El cuestionamiento ético sobre el ataque a civiles. El dilema del tomador de decisiones con el objetivo nuclear es el espectro inquietante de daño a las poblaciones civiles. Este dilema ético alcanza su cenit al contemplar el apuntar a ciudades y no combatientes, invocando preguntas fundamentales en el núcleo de nuestra humanidad compartida. En el corazón de este dilema moral se encuentra el principio de proporcionalidad, un principio consagrado en las leyes del conflicto armado. Este principio insiste en que el daño infligido a los civiles y a los sitios no militares no debe, bajo ninguna circunstancia, superar la ventaja militar obtenida. Representa un baluarte contra la violencia indiscriminada y subraya la necesidad de mantener el equilibrio. Las dimensiones éticas de apuntar a civiles, particularmente en conflicto armado nuclear, continúa provocando debates intensos y atrae fuertes críticas de filósofos morales, expertos legales y ciudadanos preocupados. Los argumentos van desde el principio de inmunidad de no combatientes que sugiere que nunca se debe apuntar intencionalmente a los civiles, hasta las duras realidades de la guerra moderna, donde distinguir entre combatientes y no combatientes puede resultar extremadamente desafiante. Los dilemas éticos que rodean el objetivo de los civiles están lejos de ser abstractos o teóricos. Tienen consecuencias tangibles para las vidas de individuos y comunidades inocentes. La pura destructividad de las armas nucleares amplifica estas preocupaciones, proyectando una sombra aún más oscura sobre el panorama moral. Pero los civiles no son lo único que puede ser afectado por una explosión nuclear. La guerra nuclear pesa mucho con una profunda realización. En la dura luz de la realidad, las armas atómicas emergen no solo como instrumentos de destrucción masiva, sino como catalizadores de la devastación ambiental a escala global. Al frente de estas preocupaciones está la sombra ominosa de una lluvia radiactiva. Este es un subproducto insidioso de las explosiones nucleares que se filtra en la atmósfera. La lluvia radiactiva representa una amenaza duradera para la salud humana, contaminando el suelo, el agua y el mismo aire que respiramos. Las generaciones futuras pueden cargar con la carga de enfermedades relacionadas con la radiación, enfatizando el inquietante legado intergeneracional de la guerra nuclear. No obstante, el medio ambiente no puede frenar la radioactividad. La pura fuerza de las detonaciones nucleares deja cicatrices duraderas en el mundo natural. Los ecosistemas que ya luchan con el cambio climático y la destrucción del hábitat sufren heridas graves. La indiferencia a las fronteras geopolíticas intensifica las desalentadoras consecuencias. Las repercusiones de la guerra nuclear, tanto en términos de contaminación radiactiva como de trastorno ecológico, no conocen fronteras. Pero dejando estos puntos a un lado, ¿con qué naciones es más probable que Estados Unidos se involucre? ¿Y dónde dentro de esas naciones golpearía a Estados Unidos? Rusia. Cuando contemplamos el panorama global contemporáneo, se cierne una realidad significativa y compleja. La entrañable presencia de Rusia como el principal adversario nuclear al que se enfrenta Estados Unidos. La Federación Rusa, con su vasto arsenal nuclear, emerge como un contendiente formidable. La pura magnitud del arsenal nuclear de Rusia sirve como un recordatorio de la gravedad de la situación. Es un arsenal refinado y expandido durante décadas, reflejando el compromiso de Rusia de permanecer como una superpotencia. Esta inmensa colección de armamento nuclear se erige como un símbolo de disuasión, una fuerza con la que hay que contar y una cruda realidad que cualquier estrategia nuclear debe considerar. En el sobrio contexto de un posible objetivo, Estados Unidos se centraría inevitablemente en los activos militares rusos. Estos activos abarcan la intrincada red de instalaciones de importancia estratégica, bases navales y centros de control, formidables almacenados en las siguientes ciudades. Moscú es la primera y más obvia ciudad a la que Estados Unidos muy probablemente tendría en la mira en cualquier conflicto hipotético con Rusia.
Como la capital y el corazón político de la Federación Rusa, Moscú tiene un inmenso significado simbólico y estratégico. Atacar a Moscú perturbaría al gobierno ruso y decapitaría a su liderazgo. San Petersburgo juega un papel en la economía y cultura rusa. Su posición en el mar Báltico la hace una ciudad portuaria relevante. San Petersburgo también alberga varias industrias rusas, incluyendo la construcción naval, la aeroespacial y la manufactura. Atacar San Petersburgo podría debilitar las capacidades económicas de Rusia y obstaculizar su producción militar. Kaliningrado es estratégicamente importante por sus instalaciones militares. Es un puesto crucial para Rusia, permitiéndole ejercer poder en la región báltica. El objetivo estadounidense de Kaliningrado podría interrumpir severamente las operaciones militares rusas en Europa. Vladivostok es el principal puerto y base naval de Rusia en el Océano Pacífico. En un escenario de guerra, atacar Vladivostok limitaría el poder de Rusia en la región Asia-Pacífico. Murmansk es una ciudad significativa en el Círculo Ártico debido a su importancia en el Plan Ártico de Rusia. La ciudad es hogar de una importante base naval y centro para la navegación y exploración de recursos árticos. Dado el impacto de la región ártica, un conflicto total podría haber el objetivo de Murmansk para limitar la influencia y control de Rusia en el área. Yekaterinburgo en los Montes Urales. Es una ciudad industrial relevante. Aloja industrias esenciales como metalurgia, producción de maquinaria e infraestructura de transporte. Apuntar a Yekaterinburgo podría interrumpir significativamente la capacidad industrial de Rusia y el flujo de bienes y recursos del país, que, hablando de bienes y recursos, echemos un vistazo más de cerca a uno de los mayores socios comerciales y mayores adversarios de los Estados Unidos. A medida que navegamos por las corrientes cambiantes del panorama geopolítico global, es evidente que China ha surgido como formidable y consistente fuerza en crecimiento en capacidades nucleares. El creciente arsenal nuclear de China se ha transformado en un jugador significativo en la fase internacional, retando al orden establecido y reconstruyendo la dinámica de seguridad global dentro de la compleja red de pensamiento estratégico, donde surgen decisiones de ataque. El enfoque principal se inclinaría invariablemente hacia las principales ciudades chinas de valor estratégico. Como capital de China, Beijing es un centro político y económico y un centro militar estratégico. Tiene fronteras del Ejército de Liberación Popular y la Comisión Militar Central. Esto lo convierte en un centro de vigilancia para la defensa y seguridad del país. Shanghái es una ciudad portuaria crucial con instalaciones navales vitales y astilleros, siendo estratégica para la Marina de China. En el sur de China, Guangzhou es un centro naval y marítimo. Hogar de la Flota del Mar del Sur de la Marina del Ejército Popular de Liberación, juega un papel clave en la estrategia marítima de China en el Mar del Sur de China. Lanzhou alberga la sede del Comando del Teatro Occidental. Es responsable de las fronteras occidentales chinas, incluyendo las que limitan con India. La isla de Hainan, ubicadas en el Mar del Sur de China, es crucial por sus instalaciones militares y su papel en las demandas marítimas chinas. A pesar de que China y Rusia presumen de grandes arsenales nucleares propios, solo se necesita un pequeño puñado de bombas para causar un daño considerable. Por eso, estas dos próximas naciones también son probables objetivos. Corea del Norte e Irán son actores notables a pesar de que sus arsenales nucleares palidecen en comparación con los Estados Unidos, Rusia y China. Aunque estas naciones pueden manejar arsenales sustancialmente más pequeños, emanan amenazas creíbles, exigiendo vigilancia y consideración cuidadosa en la estrategia nuclear de los Estados Unidos. Corea del Norte es un desafío difícil con su retórica provocativa y pruebas de misiles. Estados Unidos debe evaluar meticulosamente la naturaleza y fiabilidad de la amenaza, mientras mantienen la estabilidad en el este de Asia. Observemos más de cerca algunos posibles objetivos. Pyongyang tiene una gran importancia política y militar. Aloja instituciones militares y gubernamentales, incluyendo el alto mando del Ejército Popular de Corea. Kaesong, cerca de la frontera intercoreana, es una ciudad histórica y estratégica. Ha sido el lugar de discusiones y negociaciones intercoreanas. También hay instalaciones militares en las cercanías. Wonsan es una ciudad portuaria en la costa este de Corea del Norte. También es una base naval sustancial para la Marina del pueblo coreano. Ubicada en la frontera con China, Sinuiju es importante para el comercio de Corea del Norte. Posee un puente que une con la ciudad china de Donggang, promoviendo el comercio transfronterizo. De manera similar, las ambiciones nucleares de Irán han despertado preocupaciones internacionales con su programa nuclear. También tienen varias ciudades en el radar de Estados Unidos. Teherán, como la capital y la ciudad más grande de Irán, Teherán es el hogar de instituciones gubernamentales y militares. Esto incluye el Ministerio de Defensa y la logística de las Fuerzas Armadas,
el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y los centros de decisiones de defensa y seguridad del país. Isfahán es una ciudad con una robusta presencia militar. La base aérea de Isfahán alberga aviones de combate y transporte e instalaciones nucleares, como la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Bandar Abbas alberga instalaciones navales en la costa sur de Irán, incluyendo la base principal de la Marina de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Instalaciones navales. Bushehr posee la primera central nuclear de Irán. La planta de energía nuclear de Bushehr es una instalación militar esencial y sensible. Además de las amenazas de estas naciones y sus capacidades nucleares, existen otras armas a disposición de los malos actores que podrían hacer que los Estados Unidos tomen medidas. En el panorama cambiante de la guerra moderna, los límites del conflicto han trascendido el compromiso militar tradicional. Aquí surge un nuevo campo de batalla. Uno donde la guerra ya no está limitada a desplegar tropas y usar armamento convencional. En cambio, la guerra se ha expandido al ámbito digital, dando lugar a la era de la ciberguerra. Dentro de este paradigma transformado, Estados Unidos, al igual que otras naciones, enfrenta el desafío de integrar estas capacidades en evolución en su marco estratégico general y decisiones de objetivos. La ciberguerra ha surgido como una herramienta potencial en el arsenal moderno. Armas convencionales guiadas con precisión, por otro lado, ofrecen la precisión y flexibilidad necesarias para atacar activos militares con daños colaterales mínimos. Incorporar estas capacidades en el cálculo estratégico se vuelve imperativo, reflejando la naturaleza dinámica de la guerra contemporánea. Los tomadores de decisiones deben lidiar con consideraciones multifacéticas, incluyendo el desarrollo de defensas cibernéticas para proteger los activos nacionales, las implicaciones éticas de las operaciones cibernéticas y la interacción intrincada entre los procesos cibernéticos y cinéticos. Estados Unidos se encuentra en el centro de estos complejos problemas, navegando la integración de la ciberguerra y las armas convencionales precisas en su arsenal estratégico. Refleja la naturaleza transformadora del conflicto en la era moderna, donde las naciones deben adaptarse e innovar para salvaguardar sus intereses mientras se adhieren a los principios éticos que sustentan las leyes del conflicto armado. En este paisaje multifacético, la previsión estratégica y la adaptabilidad siguen siendo primordiales mientras el mundo lucha con la cara siempre en evolución de la guerra. Entonces, con tantas formas de lucha disponibles, ¿cómo pueden evitar las naciones que inicie el apocalipsis? En el intrincado paisaje de la seguridad internacional, los acuerdos de control de armas se erigen como faros de diplomacia y cooperación. Un ejemplo prominente es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que representa los esfuerzos colectivos de las naciones. El tratado promueve la estabilidad global para mitigar los riesgos asociados con los arsenales nucleares. El objetivo principal de estos acuerdos es de poner limitaciones en el número de armas nucleares desplegadas y promover la transparencia entre los estados nucleares del mundo. En su esencia, los acuerdos de control de armas reflejan un reconocimiento compartido de que la proliferación descontrolada de armas nucleares representa una amenaza existencial para la humanidad. Al limitar el tamaño y despliegue de los arsenales nucleares, estos acuerdos contribuyen significativamente a reconfigurar las opciones de objetivos en el ámbito nuclear. Las restricciones que introducen fomentan un cambio de un fuego de artillería masivo a un objetivo más selectivo y discriminante, enfatizando la importancia de la precisión y minimizando el daño colateral. Además, los acuerdos de control de armas introducen una dimensión crítica de previsibilidad en el cálculo estratégico. Las acciones de transparencia como intercambio de datos e inspecciones en sitio permiten a los países con armas nucleares conocer las capacidades e intenciones de los demás. Esta transparencia reduce los malentendidos, los cálculos erróneos y la posible escalada involuntaria durante las crisis. Como resultado, las estrategias de focalización se basan en una comprensión más completa, minimizando el riesgo de conflicto accidental del adversario. En este contexto, el concepto de disuasión toma el centro del escenario. La disuasión, donde la mera amenaza de represalia nuclear disuade a los posibles adversarios de tomar acciones hostiles, sigue siendo un motor significativo en la formación de estrategias de ataque. Los acuerdos de control de armas complementan la disuasión al establecer las reglas del juego, poner límites a la escalada y proporcionar un marco para la gestión de crisis. Al hacerlo, refuerzan la credibilidad de la disuasión nuclear mientras limitan los escenarios en los que se puede emplear. Los acuerdos de control de armas son cruciales para la seguridad global, influenciando fuertemente las decisiones de los estados con armas nucleares. Subrayan la responsabilidad compartida de las naciones para mitigar los riesgos catastróficos asociados con las armas nucleares y promover la estabilidad en un mundo incierto. En este delicado equilibrio entre desarme, transparencia y disuasión,
el mundo busca trazar un curso hacia un futuro donde la amenaza de conflicto nuclear se vea disminuida y prevalezca el imperativo de salvaguardar a la humanidad. La cuestión de a quién podría apuntar Estados Unidos en una guerra nuclear es un dilema multifacético, tejido en la trama de la historia, las consideraciones estratégicas, la ética y el paisaje global en constante cambio. Aunque las instalaciones militares y los centros de comando probablemente acapararían el protagonismo, el imperativo moral de minimizar el daño colateral y preservar la vida de los civiles sigue siendo un desafío formidable. En un mundo interconectado como nunca antes, las repercusiones de la guerra nuclear trascienden las fronteras, afectando no solo a los combatientes, sino también a los civiles inocentes y al planeta mismo. Por lo tanto, tanto los creadores de políticas como los ciudadanos deben participar en discusiones reflexivas sobre la ética y las ramificaciones estratégicas del objetivo nuclear. Finalmente, el objetivo debería ser evitar completamente el uso de armas nucleares. Conscientes de las consecuencias catastróficas que conllevan para la humanidad y nuestro frágil planeta,